Buenas tardes, gracias por sintonizar una vez más este podcast. Estamos aquí con Gaby. Hola, buenas tardes. Gracias, Marlon, por la invitación. Claro que sí. Información que vamos a dar aquí. Sí. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de un tema, bueno, que todos nuestros temas son importantes. 100%. Pero cada día estoy mirando más esta situación y es los problemas que hay con declarar los impuestos de una forma correcta. Estoy mirando mucho el problema de las declaraciones de impuestos incorrectas, mostrando ingresos demasiado bajos. Y creo que el motivo por el que estamos mirando esto más y más es que los tiempos han ido cambiando, ¿verdad? Sí. Ahora... Y bueno, ya tiene tiempito, pero pues cuántos trabajos o diferentes tipos de trabajos se crearon a raíz de la pandemia. Sí. Entonces ahora tenemos DoorDash, Uber, está pero antes de eso, espérate. Sí. Vamos a que yo agarro, a decir el disclaimer. Ay, sí, por favor. Vamos a decir, no somos profesionales, lo voy a leer, no somos profesionales de impuestos, contadores públicos ni asesores financieros. La información en esta publicación o en este episodio, en este podcast, es solo para fines educativos, basada en nuestra experiencia como bienes raíces y de préstamos. Así que, si necesitan ayuda específica, busque a un asesor financiero, a un contable que te pueda ayudar a llegar a ese fin que tú quieres llegar. Sea comprar casa, sea lo que sea, háblate con para ellos. comprar la casa activa. Sí, pero para la que cuestión de taxes, los impuestos, sí, ya para esa asesoría de qué es lo que necesita de hacer la persona, definitivamente que nosotros no estamos sustituyendo la asesoría de un contador. Llegamos a lo que estabas hablando, gracias a la pandemia, aunque fue difícil, para muchas personas, y no vamos a entrar en los temas de qué pasó, qué no pasó, porque todo el mundo pasamos por eso. Así es. De ahí se salió de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar, y son esos trabajos de que son delivery, de llevar. Ese trabajito extra que hoy en día muchas personas están recurriendo por todas las diferentes circunstancias que se han estado atravesando. En algunos casos el recorte o reducción de horas en su trabajo de 9 a 5, donde ahora se está trabajando de pronto menos horas, y bueno, pues están estas alternativas de trabajos que son flexibles a los horarios de la persona. De pronto de lunes a viernes yo no puedo trabajar por el trabajo full time, valga la redundancia, por la cuestión de la familia, pero el fin de semana sí puedo, ¿no? Entonces son estos trabajos con esa flexibilidad de horario que están ayudando a muchas personas, pero también estamos entrando ya en ese ingreso que por lo regular suelen ser ingresos derivados de una forma 1099, ¿no? Que no se están pagando impuestos al momento de recibir ese pago, sino que al final del año se nos está otorgando una forma 1099. ¿Qué conlleva a digamos, yo quiero comprar una casa? Incluso yo, como agente de bienes raíces, a nosotros nos pagan 1099. Exacto. Y sí, claro, yo puedo reclamar un montón de deducciones de ahí legales, pero ¿qué pasa cuando yo declaro, digamos que vamos a tomar un salario para un número cerrado de 100,000, y yo digo, mira, Gaby, $10.99. Pero tuvo los gastos de 90,000. Exacto. ¿Yo me puedo comprar una casa con esos 100,000 que me gané? Si pagas impuestos en $100,000. No. Pero
si la 1099, se me dio una 1099 de 100,000, pero yo muestro gastos que suman $90,000, entonces son gastos. Estoy diciéndole yo al tío Sam, al IRS, bueno, sí, me entró todo este dinero, pero para que mi negocio funcionara, para tener un negocio activo, tuve que invertir $90,000, lo cual significa que son gastos. 100 menos 90, pero Gaby, me deja 10. Gaby, pero yo me gané 100. Sí, te ganaste 100, pero no pagaste impuestos, no estás pagando impuestos en esos 100,000. Entonces es a donde vamos a entrar en detalle. Y tú sabes que yo recibo llamadas de clientes que yo sé que no lo hacen a malo. Y no, mal, mi compañía de construcción, de los finicheros, los ruferos. Mira, sí, todas esas 6, 7, 8, 10 trocas y todos estamos bien, pero Así es. De esos 100,000, tengo $90,000 en gastos. Así es. Y lo único que enseña son $10,000 que se hizo. Que se llevó. O sea, en papel es lo que estás mostrando. Entonces, ¿qué te parece si lo desglosamos un poquito más, claro. Más lento? Entonces, ¿qué es lo que sucede, familia? Que si es muy rico recibir ese chequecito libre de impuestos, ¿verdad? Por eso te dan esa 1099 para que usted se encargue de pagar estos impuestos. Pero cuando yo muestro lo que yo muestre de gastos, eso se reduce de ese ingreso. Sí. Por eso es que regresamos con los 100,000, si entre una 1099 o múltiples, ¿verdad? Si de pronto trabajo, yo he tenido clientes que trabajan para Amazon Flex, y están con Amazon Flex, están con Uber y están con DoorDash, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo muestre en gasto, o sea, se va a reducir de ese número, lo cual al final del día, así esas 1099, una muestre 40, otra 30, otra 50. Si yo de cada una pongo más de la mitad, o sea, un 80% de gastos, esa cantidad se deduce y al final quedo con esos $20,000 que estoy declarando. O sea, yo le estoy diciendo al IRS, me entró tanto, pero tuve estos gastos, así que solo me llevé a casa $10,000. Y ese es el problema que estamos mirando cada día más y por lo que te comentaba, porque pues cada día también debido a todos los cambios en la economía y en todo, estamos mirando que más personas, y de hecho la transacción de economía y transición que estamos, sino que también conversábamos donde en un hogar, donde una familia tiene un par de nenes, ¿verdad? 2 o 3 hijos. Sí. Los costos de daycare están por los cielos. Así que al final del día yo me sacrifico, me tengo que levantar en la madrugada, levantar a mis nenes con un clima frío, salidas al médico, terminas gastando más que lo que ya de pronto un trabajo te va a dejar. Y lo otro que yo he notado es que esos padres que tienen los hijos, y esto es diferente, esos padres que tienen los hijos en esos daycare siempre andan enfermos porque los niños en el daycare enferman a los niños y los niños enferman a los padres. Sí, eso, y viene y ya, y en un hogar creo que no sale el bichito hasta que corrió hasta que dio su recorrido, ¿no? Pero entonces igual también ese es otro motivo por el cual ahora con estos tipos de trabajo, de horarios flexibles, es que los estamos mirando más en los hogares. Bueno, entonces, ¿qué es importante, familia? Esto una vez más en base a las experiencias que he tenido con múltiples casos. Una vez más, no soy contadora, no estoy aquí dando una sustitución de una asesoría con un contador, pero si vamos a mantenernos con ingresos que provienen de una 1099, ya sea por este tipo de trabajos o, como comentó Marlon, a muchas personas de la construcción, muchas personas en la limpieza de casas, limpieza de oficinas, a menudo miramos que es también 1099.
Mi recomendación es tener esa asesoría con su contadora, para que ustedes le den un estimado de cuánto es lo que aproximadamente estás ganando por año y decirle, bueno, señor contadora, mire, estoy ganando un promedio de $60,000. Yo quiero comprar mi propiedad porque también eso es importante y creo que ya más preparadores de impuestos o contadores ya están más al tanto de que, sí, tiene que declarar correctamente sus impuestos si va a querer comprar vivienda, ¿no? Si queremos comprar y poder obtener la mejor tasa de interés en el mercado. Esto que les compartimos ahorita es, si tú eres una persona que va a querer comprar su casa y quieres obtener la mejor tasa de interés que esté disponible en el mercado, si quieres poder comprar con un down payment muy bajo o de pronto cero down payment, solo cubrir costos de cierre. Y de eso lo hablamos la vez pasada, así que miren el YouTube de nosotros, que hablamos de esos, del 100%, del FHA, el down payment assistant, así que escuchen, vayan al YouTube de nosotros y van a ver esa información ahí. Sí, del podcast anterior, excelente. Sí. Ya lo pueden conectar con magnífico. Sí. Bueno, entonces, sí, ¿verdad? Porque allá afuera también esto lo cubrimos anteriormente, pero lo vuelvo a repetir. Hoy en día también hay tanta desinformación allá afuera, tanta información errada en las redes, que es importante tener los datos al día con los programas. Entonces, una vez más, hablando de querer poder comprar con de pronto lo mínimo necesario, de pronto de querer beneficiarte de alguna asistencia para la cuota inicial o down payment, te van a requerir mostrar declaración de impuestos. Y no solo declaración, porque también esto lo he tenido en las últimas semanas con asesorías que me dicen, Gaby, yo hablé anteriormente con una persona y me dijeron que ocupaba de tener mi declaración de impuestos de 2 años. Bueno, sí, pero no es solo declarar impuestos por declararlos, sí, 2 años, pero que esas declaraciones muestren las ganancias no los 10,000. Positivas, sí, no los 10,000, I'm sorry. Sí, que es que tus impuestos muestren las ganancias necesarias para poder mostrar que tienes la solvencia económica de poder cubrir el pago de la línea de crédito que estás queriendo. Y más bien dicho, yo también en estos tiempos de lo que ya son los precios de vivienda allá afuera, ¿no? Así que es por eso que queríamos enfocar mucho en este tema, porque una vez más lo estamos mirando muy a menudo. Así que para querer aplicar para todos estos tipos de diferentes programas que escuchas allá afuera con formas más reducidas de depósitos, etcétera, te van a requerir puestos mostrando los ingresos suficientes para poder probar de que puedes pagar. Así que con esto, una vez más, mi recomendación es ten la asesoría con tu contador en base a lo que estás ganando y que ellos te puedan dar un estimado, una idea de cuánto es lo que probablemente estarías teniendo que pagar de impuestos para poder declarar esos. Vamos a decir que si fueron 60,000, que de pronto puedas tú declarar ya libres unos 50, unos 55, dependiendo en la línea de trabajo que te estés, o de negocio, de trabajo que estés. ¿Cuánto sería probablemente lo que tendrías que pagar de impuestos? Ahora, claro que hay otros factores, como te declaras, ¿verdad? Si eres en conjunto casado, si eres cabeza de hogar, por eso es importante tener esa asesoría con tu contador, ¿no? Que Susan te den ese estimado. Aquí la palabra que considero yo, y es tomar la disciplina disciplina de
que de cada cheque que yo recibo, saber que no me pertenecen a mí esos $200. Sí. Que si es un 20, 25%, lo que su contador le vaya a recomendar, porque también va dependiendo del estado en el que vivas, todo esto. Pero que, ok, si yo estoy recibiendo un cheque jugosito de $10,000 de un trabajo que tuve, si soy contratista, etcétera, o si recibo mis 600, etcétera, tomar ese porcentaje, y yo lo que les recomiendo es, ábranse una cuenta de banco. Abre una cuenta de banco, que es un ahorro, separe ese dinero, porque sabemos muy bien que si lo dejamos en la cuenta de cheques, mágicamente se desaparece. Bota la tarjeta que te dan para esa cuenta, bota la chequera, para que no tenga forma alguna de sacarla. O es más fácil, tú sabes, a veces uno anda en la tienda y, sí, lo cojo ahorita y lo repongo, y a veces no sucede. O tal vez esa herramienta que necesita para ese trabajo, y tú ves ese dinerito ahí, y es para una buena causa, pero te estás haciendo un daño. Exacto. Así que, pues... No que yo he hecho eso. No, para nada, no. Eso es otro lado. Otro lado. Aprendemos de las asesorías que tenemos, de las diferentes historias que tenemos con clientes. Bueno, así que yo podría hacer esa recomendación, abrir una cuenta independiente a tu cuenta, que es... Y cada semana o cada quincena o cada mes, como sea que te paguen, decir, ok, me pagaron tanto, así que lo multiplico por 25%, ok, son $300 y ese dinerito a esa cuenta. De esa forma, si tú lo haces constantemente o como debe de ser, que es cada vez que recibes un pago, cuando llega la fecha de la declaración, de declarar mis impuestos y te dicen, ok, usted va a tener que repagar, vas a pagar, $6,000 en impuestos o $10,000 en impuestos, si usted tomó esa disciplina de que yo tengo que separar los impuestos de este cheque, es muy probable que vas a tener casi todo el dinero, si no es que todo, para pagar esos impuestos. Pero es lo que sucede, que como no tomamos esa disciplina, recibimos el cheque librecito de impuestos y pues lo distribuimos o lo gastamos de cierta forma. Cuando llega el momento de declarar impuestos, me cae como balde de agua cuando el contador me dice, usted tiene que pagar $10,000. Y allí no digo que ustedes lo hagan, pero allí van y inflan gastos y es como, tengo $100,000 en 1099, pero termino mostrando $90,000 en gastos para yo de pronto solo repagar $1,000 en impuestos. El contable que yo uso, y eso es el contable que nosotros usamos en Mark Properties, y nosotros pagamos cada 3 meses. Sea lo que sea, él nos dice, este es el averaje, esto fue lo que hiciste el año pasado, el averaje cada 3 meses para que tú pagues esta cantidad. Exacto. Así que cuando se llegue el año pasó, sea que hice más, sea que hice menos, exacto, ya o me dan un refund, que eso es buenísimo cuando reciben un refund, que eso, vamos a estar hablando de eso, porque este es el tiempo de los taxes, los impuestos, así vas y recibes esos cheques de $9,000, $10,000, $14,000 por los impuestos por los hijos, y salen esas vacaciones a Hawái, a Europa, la camioneta nueva, arroz nuevos, llantas nuevas, o esa gallina que estás buscando. Pero, y eso pasa, pero lo que nos ayuda a nosotros es que tenemos eso, que cada 3 meses hay una cantidad que hay que pagar. Y entonces pasó el año y nosotros... es un sacrificio que se hace, o sea, no es fácil, pero en este caso tu contador les recomienda, ¿sabe? Yo sé que no es lo que de pronto queremos,
pero hace uno el sacrificio de, está bien, redúzcame eso, y como dices, de pronto al final del año termina uno recibiendo un reembolso. O tú sabes lo bonito es un cerito, cero, no tiene que pagar nada. Exacto, cuando sale pasas algo que es cero, exacto. Y enseñaste que hiciste el dinero en el año. Exacto, así es, y no tienes que pagar. Y por eso recomendamos que tenga su asesoría con un contable, por favor. Con una persona que tenga su licencia, que esté certificado, porque ellos son los que le van a usted a recomendar, ¿no? De pronto a mostrarte las diferentes formas que tú puedes pagar tus impuestos, pero definitivo, personalmente, creo que es muy importante el tomar las riendas de la disciplina, de saber si yo estoy recibiendo mi chequecito y no me deducen nada, yo tengo que pagar impuestos. Sí. O sea, tengo que pagar lo que pertenece, ¿no? de los impuestos. Con eso dicho, vamos a hablar de cuando es el caso de que tengo por W2 más los ingresos de la 1099, hablando de, ¿verdad?, la persona que trabaja en un lugar de 9 a 5, recibo mi cheque, me deducen impuestos, lo que conocemos como por W2, pero aparte tengo mi part-time de Uber o de lo que sea, exacto, que recibo. Bueno, ojo, porque si yo del ingreso doble estoy pagando esos impuestos semanal o quincenalmente, mi empleador me está deduciendo eso, no me tengo que preocupar ¿verdad? No voy a declarar gastos ni nada de eso. Pero ¿qué pasa? Que si yo tuve ganancias de $40,000 por medio de mi ingreso W2 y tengo $20,000 por medio de ganancias de 1099, y yo muestro, ¿verdad?, después de todos los gastos que tuve con 1099, si al final del día yo muestro pérdida, un ejemplo, que muestre yo pérdida de $5,000 de esos trabajos, esa pérdida se va a deducir, se va a reducir del ingreso por medio de W2. O sea, hace que si yo había mostrado $40,000 en W2, pero estoy mostrando $5,000 de pérdida de 1099, al final del día mi ingreso fueron $35,000. Porque si yo estoy diciendo, bueno, perdí dinero, entonces cuando tenemos pérdidas o que no están saliendo las ventas necesarias o independientemente del negocio, pues dicen, bueno, para cubrir esas pérdidas tiene que salir, el dinero está saliendo de otra fuente. Sí. Entonces viene siendo tu otro ingreso, ¿no? Así que bien importante esta cuestión también de si tenemos combinación 1099 W2, hay que mostrar, si mostramos pérdidas nos va a perjudicar, y regresamos a lo número 1, que es, así tenga esos trabajos, si está mostrando pérdidas, es dinero que no le van a tomar en consideración para la compra, para el ingreso, para la compra de su vivienda, porque al final del día usted está declarando de que no tuvo ganancia, que todo tuvo que invertirlo en el ¿no? Sí. Y eso es algo que uno ve mucho. Vale la redundancia que cuando comenzamos el podcast hablamos de eso. Y yo me doy mucho con eso. Sí. Yo miro mucho eso y me da lástima porque yo veo el trabajo tan fuerte que se hace. Necesita ese dinero para un préstamo, los 1099 con los $100,000, pero con $10,000 nada enseñando que yo los he tenido. 1099 muestran y el cliente bien contento, mire Gaby, ya este es mi segundo año y esas $10,000, pero miro la declaración, he mirado $3,000. Y también, sabes que hay momentos, tú lo puedes mirar en el semblante de la persona, cuando es una sorpresa o cuando de pronto ya más o menos saben. Y he tenido, me ha sucedido donde yo veo
en el rostro de la persona la sorpresa que dicen, ¿cómo? Y aquí esto es un comentario en general y con mucho respeto, pero desafortunadamente allá afuera hay muchos preparadores de impuestos, tanto como contadores, que no están dando el servicio de asesorar a las personas, de decirles, si usted muestra esto, si usted tiene pensado comprar casa, todas estas cosas, y las personas no saben. Yo les pregunto, ¿qué número está? Dígame cuánto mostró de pérdidas en el schedule C. ¿Qué es eso? Sí. O sea, si yo tengo mi negocio, mis 1099, yo necesito de saber qué es un schedule C. El schedule C, que es el Profit and Loss, que lo vas a encontrar en tu declaración de impuestos, y ya esto va a depender también de si declaras como LLC, corporación, o sole proprietor, pero es importante, necesitamos de saber cuánto es, porque yo aquí puedo, en el renglocito número 1 dice gross, o sea, allí va el número que digo, sí, a mi negocio entraron $300,000, pero ocupamos de ver qué es lo que muestra en la línea 29, donde ahí dice, pero esto es al final del día ya que reducimos tus gastos. Así que también quiero hacer mención de eso porque necesitamos de estar al tanto, necesitamos de saber qué estamos firmando, qué es lo que yo estoy mostrando. En una declaración hay una hoja, una sección donde firmando aquí declaro que toda la información que yo estoy dando es verídica, es correcta. Entonces, si algo sucede, no crea que, o sea, usted va con el preparador, pero si usted dijo sí, toda esa información es cierta y le pusieron usted ahí, yo he mirado, $40,000 en gastos médicos y ni siquiera tuviste un chequeo médico ese año. Cuando llega la auditoría, porque sí hacen auditorías, también eso, o sea, no se deje llevar, no, hay auditorías, así que tomemos responsabilidad de eso, familia. Y el IRS es algo que no juega. Exacto. Ellos te debitan de tu banco, aunque tú no quieras, ni con tu permiso. Ellos pueden debitarte de tu banco, de donde tú tengas una cuenta, ellos pueden sacarte dinero. Incluso si no tomas la responsabilidad de hacer un acuerdo de pago con ellos, aunque sea, ellos pueden tu empleador para que tu empleador te deduzca, te quite tanta cantidad. Yo no quería decir eso, pero sí. No, sí, es que sí, o sea, es que sí. Pues estamos aquí nosotros, la prioridad es informar a nuestras familias, y una vez más no somos contadores, pero toda esta información es importante que ustedes la tengan. Y por último quisiera cubrir en la parte de personas que son dueñas de negocio, que se pagan con W2, ¿cierto? Ya sí es una corporación, por decir. Y vamos a hablar de pronto en negocios donde tal vez hay 2 o 3 socios, o incluso si eres independiente. Esto lo acabo justo hoy lo hablé con una persona. Y es que sí, yo me puedo pagar W2, siendo yo dueña o dueño, me puedo pagar $100,000. Pero al yo hacer esta corporación o compañía, y si la compañía muestra $300,000 en pérdidas, esas pérdidas las reparten entre los 3 socios, y a usted le dan una hojita, la K1 si no me equivoco, y ahí va a mostrar pérdida de $100,000. Así que sí, recibí W2 de $110,000, pero el negocio tuvo pérdida de $100,000, así que a 120 le resto 100, al final del día solamente gané $20,000, estoy declarando $20,000 en ganancias.
Así que eso lo viene a seguir porque ya para este punto tienes dos declaraciones. Tienes la declaración del negocio, tienes la declaración personal y ese numerito del negocio viene a seguirlo a la declaración de impuestos personal. Entonces, no es solamente cuestión de que si me pago con W2, o sea, una vez más, para mostrar ingreso positivo y que se me validen esos 120,000 que me pagaron por W2 de nuestro negocio, pues también es importante que el negocio tenga esas ventas positivas y que si el negocio fueron lo que ya me perteneció a mí de ganancia de negocio fueron $20,000, entonces esos $20,000 positivos me van a seguir. Ahora sí, gané 120,000 más mis 20,000 que fueron ya la ganancia del año del negocio, termino con una ganancia total de $140,000. Pero si es lo contrario, así usted se esté pagando W2, si muestran tremendas pérdidas, eso también viene a perjudicar. Muy cierto. Y lo que queremos traer es atención a nuestra familia, a nuestros oyentes, que hay préstamos para 1099 y no necesariamente tú tienes que esperar 2 años porque hay préstamos de un año, pero tienes que enseñar ganancia. No puede ser, mira, me dice 300,000 y tuve pérdida de 290. No se puede. Y a mí sí se puede, pero no vas a poder. Ningún banco te va a prestar dinero de alguna forma con unos impuestos así. De hecho, sí, o sea, de hecho de la 1099 también no te toman en consideración el 100% de la 1099, te toman un cierto porcentaje y de todas formas también requieren, bueno, te lo comparto por inversionistas que tengo que hacen ese programa, también, o sea, van a requerir de que ya hayas declarado los impuestos mínimos, que ya esté disponible ese transcript. Sí. O sea, porque dicen, Gaby, está bien, hacemos 1099, pero de todas formas la persona tiene que haber rendido ya la declaración. Y la otra es, si es una persona independiente y no recibes 1099, pero tiene los buenos ingresos, más no los has mostrado bien en tu declaración, pues está la otra opción de que se pueda hacer un préstamo por medio de los estados de cuenta bancarios. Ese es otro podcast. Sí. Ese es otro podcast. Sí. Pero nada más ese va a ser otro, pero lo que quiero cubrir en esto solo es que de alguna forma se van a mirar esos estados de cuenta bancarios para ver el flujo de dinero, lo que entra. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que así, si usted solamente deposita $500 de las ganancias del negocio y todo lo demás no está entrando el dinero para que el banco pueda ver, ok, entró tanto cada mes. Así que igual, una vez más, es cuestión también de tener la disciplina en manejar las entradas del negocio por medio de que estén por tu medio que tengas de sistema. O sea, de alguna forma hay que mostrar que ese dinero sí está entrando, ¿no? Y bueno, pues quise también hablar un poquito de eso porque sí hay programas alternativos. Y también, bueno, pues si de pronto esa es la forma que tal vez usted cree que va a poder comprar porque de pronto me va a tardar todavía más tiempo el arreglar mi situación con mis impuestos, etcétera, etcétera. Muy bien, pero entonces toca cambiar el juego, como dicen, la estrategia, y es de que, bueno, si no estoy pagando $20,000 de impuestos, voy a ahorrar esos $20,000 para poder comprar mi propiedad, porque estos programas bien están, pero son programas que te van a requerir entre un 10 y un 20% de down payment, y pues no puedes obtener asistencias, todo este tipo, porque todas las ayudas requieren mostrar esa declaración de impuestos hasta el momento. Así que de pronto
toca cambiar la estrategia y por eso, bueno, si no estamos pagando, por los motivos que sea, si no estamos pagando las cantidades que tenemos que pagar para poder mostrar la capacidad por un tipo de préstamo, pues entonces cambiar estrategia a ahorrar, sí, ¿verdad? O ese dinero que ibas a pagar en impuestos, ahorrarlo para darlo de cuota inicial. Algo que quiero plug in aquí es, si tú estás pensando en comprar una casa de, vamos a decir, 300 a 400 mil, y eres 1099 y hasta W2, llámala y dile, Gaby, yo estoy pensando, yo quiero comprar una casa de 300 mil. ¿Qué es lo que mi W2, mi 1099 me permite comprar con eso? Y así tú vas a saber cuál es el número que vas a necesitar para poder comprar esa casa de tus sueños o esa casa que has querido comprar. Como hablamos en el podcast pasado, está lleno de carros, de trocas, no hay parking, los vecinos, las gallinas. Las gallinas. Son muchas cositas, ¿tú me entiendes? Claro, que tú mismo te puedes perjudicar haciendo los 1099, y lo que yo he escuchado es dicho que uno puede declarar pérdidas. Sí se puede declarar pérdidas, pero tú te estás haciendo un daño. Si quieres comprar casa, si quieres venir a un banco, puede ser a cualquier banco, y miran tu historial de impuestos y van a decir, con eso sí te hiciste 100 mil, pero 90 mil en pérdidas no te lo van a hacer. Exacto. Teniendo un crédito. Así es, sí, porque ahí no es cuestión. O sea, claro, el crédito es importante, pero no va a sustituir el ingreso. Y de hecho, ahorita que mencionas eso, te digo que lo traigo muy fresquecito porque he tenido varias llamadas al respecto también la semana pasada. Pues escucho mucho es que me dijeron, y yo lo respeto. El tío. El tío, el primo, el amigo. El compadre del compadre del compadre. El amigo del compadre del compadre. Un influencer. Una vez más, lo respeto. Incluso prestamistas, ¿ok? Incluso unos loan officers. Una vez más, respeto, pero si tú eres un prestamista responsable, con ética de ser honesto con tus clientes. Si usted me dice, Gaby, ¿cuánto es lo que yo necesito de ganar para esto? Ese número lleva varios factores, porque es que me dijeron que tuve el viernes una persona, me dice, es que me dijeron que con que yo declare $60,000, yo con eso ya puedo comprar. Bueno, pues yo diferí, yo le dije al señor, mire, yo eso no le puedo yo confirmar a usted, porque no es solo, es cuánto tengo que ganar. Tenemos que mirar, claro, se toma en consideración las obligaciones que usted tenga mensuales. El DTI. Exacto, tu capacidad de deuda. Entonces, por favor, tengan cuidado con quién dan su información, o tengan cuidado cuando alguien solamente así les diga, no, pues con que usted gane tanta cantidad. No, hay que tener los factores. Muy cierto. Hay que tener, porque yo puedo ganar los $60,000, pero si yo tengo mensualmente, y hablando de negocios, muchos negocios, carros para el negocio, si todo eso lo tienes en crédito, a pagos, y si de pronto no lo estás declarando o X, hay tantos factores, así que no nos podemos confiar por lo que una persona cree o porque se escucha como mucho 60,000, pero no, así que para poderte dar un estimado, yo siempre requiero básicamente hay que tomar esa solicitud, hay que tomar todas esas informaciones, porque pues de esa forma yo le puedo dar a usted la información correcta, ¿no? Y también cómo está el crédito, porque el crédito va a depender para qué tipo de programa calificas. Así que una vez más, cada persona
tiene un escenario. No podemos asumir que mi situación es igual a la de mi primo o a la de mi hermano, sino que cada persona es un escenario. Cada persona es diferentes. Las finanzas son muy personales, ¿sabes? Y es contada la persona en la misma familia o amistades que verdaderamente se abran y te digan, yo tengo todo esto. Porque las finanzas, y no sé si te ha sucedido, pero cuántas veces yo de pronto no he escuchado, sí, mi familiar, mi primo, mi tío, me dice que me ayuda y todo. Yo les digo ahora, está muy bien, pero dígales que va a necesitar este documento y este documento. Y me dice, a ver si mayoría del tiempo, ¿no? Los estados de cuenta. Tú pídele un favor a una persona, pero hablamos de finanzas y es algo muy, muy delicadito. Entonces, por eso es importante no asumir y cada persona tiene una diferente necesidad, un diferente escenario con sus finanzas. Le instamos a que busquen asesoría para cuando vayan a hacer sus 1099, sus taxes. Impuestos. Cuando ustedes están pensando en comprar una propiedad, hablen asesórense primeramente. Yo creo que eso es lo que siempre nosotros hemos dicho, que debemos asesorarnos con la persona correcta. Así es. Y si es para sus impuestos, hablen con un contable. Y si es para estar planificando comprarte una casa, no la busques. Porque tal vez te vas a conseguir esa que estabas buscando, esa casa perfecta. Y tal vez vas a tener los 1099 correctos, vas a tener todo correcto, pero hasta cuando te lleguen a aprobar, ya esa casa ya se ha vendido. Y es mejor, si estás pensando en comprar una vivienda, una casa aquí en Carolina del Norte o en otro estado, y estás pensando seriamente en hacerlo, llama a un profesional, llama a alguien que se dedica a eso. Y si es aquí en Carolina del Norte, aquí está Gaby. Gracias. ¿Y Marlon? Sí, después que hablan de ella, después que hablan con ella, luego yo me lo envío para acá. Yo le doy el pasecito verde y pasa con... Ya Marlon empieza a buscarles a ustedes, como yo le digo a mis clientes, la casita del sabor y del color que usted guste dentro dentro del rango que califica, también del programa, porque sabemos que hay algunos programas que sí son buenos, unas facilidades, pero hay restricciones de ubicación o requisitos estructurales y bueno, pues para todo eso está Marlon y pues gracias Marlon, gracias por permitirme compartir aquí contigo, a tu comunidad, toda esta información que siempre lo hacemos con el mejor propósito y es que puedan estar al día, que tengan esta información, independientemente si quieres comprar casa o no, pero esto es hablando de empleado de independiente, 1099, tu declaración de impuestos viene siendo la columna vertebral de tus finanzas. Y cada día más, creo que lo he mencionado anteriormente, pero si de pronto tienes tus hijos que quieren estudiar, que quieren acudir a la universidad o al colegio, y si tú no tienes los medios financieros para poderles pagar esos estudios de ¿qué te va a ayudar? Tener un buen crédito para que les puedan dar un préstamo, y te van a pedir declaraciones que podemos, entonces va más allá, pero esperamos que esta información, que al tomar estos pasos de disciplina, de corregir nuestras finanzas, lo único que nos trae es prosperidad. Claro que sí. Esto da fruto, porque estamos haciendo las cosas correctas y nos ayuda a seguir prosperando. Sí. Así que si estás quieres comprar, vender casa, dame una llamada a mí. Si estás buscando cómo comprar casa o comprar esa casa en la playa o en las montañas, llámanos que Gaby te puede ayudar con un préstamo. Muchísimas gracias. Nosotros trabajamos en el área de Hickory, Lenoir, lo que le llaman el MSA, que es el triángulo de Lenoir, Hickory y Morganton. Estamos aquí para ayudarte en tu idioma.
Así es, muchas gracias, que tengan un excelente día. Claro que sí. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao.